Bueno, muy buenas tardes a todos, pero principalmente a los niños que se encuentran conectados en esta sesión de A Viva Voz, donde la magia de la lectura los llevará a imaginar, a crear personajes, pero sobre todo a disfrutar de este espacio que la biblioteca ha creado para ustedes. Hoy vamos a iniciar con una fábula llamada El flautista de Amelín, contada por Juan. Hola Juan, bienvenido. Hola Ángela, muchas gracias. Hola niños, feliz tarde, feliz noche para todos. ¿Inicio ya? Juan, hola, ¿no te escuchamos? Ya inicio. Listo. Ok. El flautista de Amelín. A las orillas de un río al norte de Alemania reposa una ciudad de paisajes pintorescos llamada Amelín. Un día, la ciudad se vio atacada por una lamentable plaga. Estaba llena de ratas. Tantas eran las ratas que se atrevían a desafiar a los perros, perseguían a los gatos, se escondían debajo de las camas, en los armarios, en las despensas y hasta robaban enteros los quesos para luego comérselos sin dejar una amiguita. La vida en Amelín se está tornando insoportable. El pueblo, harto de la situación, se reunió con el alcalde y los miembros del consejo municipal para encontrar la solución. Pero después de una hora de discusiones, no resultó una idea para exterminar los molestos roedores. Apenas se había dado por terminada la infructuosa reunión, los presentes oyeron algo inesperado. En la puerta del consejo municipal sonaba un ligero repiqueteo. Entonces entró en la sala el hombre más extraño que se pueda imaginar. Llevaba una larga capa formada por recuadros negros, rojos y amarillos. Era alto, delgado y con brillantes ojos azules. Portaba una sonrisa que dirigía a unos y otros, como si se hallara entre viejos amigos. Es bien sabido en toda Alemania que Amelín tiene un problema con las ratas. Si ahuyento a todas las ratas, ¿cuál sería mi recompensa? Dijo el extraño. Por un momento, el alcalde se quedó atónito. Le resultaba difícil creer que el estrafalario hombre pudiera liberarlos del problema. 10 monedas de oro del tesoro municipal si puedes cumplir lo que prometes, dijo el alcalde. El extraño asintió con la cabeza y se marchó. Estando en la calle, tomó una flauta que llevaba colgada en el cuello y comenzó a tocarla. En todos los rincones de Amelín podía escucharse una hermosa melodía. De repente hubo un estruendo. Miles de ratas llegaron de opciones, siguiendo el sonido que provenía de la flauta. El extraño se dirigió hacia el río. Todas las ratas, ratones y ratoncitos se zambulleron en sus aguas, quedando atrapadas en la corriente. No quedó rastro de un solo roedor en todas las calles de Amelín. El extraño flautista había cumplido su promesa. Al cabo de unas horas, el extraño regresó al consejo municipal a reclamar su recompensa, pero el alcalde, los concejales y los pobladores habían cambiado de opinión. Has hecho un gran trabajo, pero 10 monedas de oro son demasiado pago para tocar la flauta. Te pagaremos una moneda de oro y nada más, dijo el alcalde.
El extraño los miró con sus brillantes ojos, dio media vuelta y se marchó. Encontrándose en la calle, sacó nuevamente su flauta y comenzó a tocarla. Esta vez la melodía que provenía del instrumento era diferente, pero igualmente hermosa. Todos los niños y niñas de Amelín salieron de las escuelas y de las casas y comenzaron a seguir al extraño. Bailaban, cantaban y aplaudían. El extraño salió de la ciudad, pasó por el río y desapareció en la espesura del bosque. Todos los niños lo siguieron. Muchas gracias, Juan, por contarnos esta fábula. Y pues esta fábula que nos ha contado Juan nos deja una moraleja, y es que el flautista de Amelín toca allí varios temas, como la confianza, la avaricia, la venganza. Y en esta fábula, el mensaje principal nos habla sobre la importancia de cumplir las promesas. Ahora vamos con un cuento de los hermanos Grimm que seguramente muchos de ustedes lo conocen, y es Hansel y Gretel, contado por Gabriela y Emanuel. Buenas noches a todos y a todas. Hoy les vamos a contar el cuento Hansel y Gretel. Hansel y Gretel. Un humilde leñador vivía con sus dos hijos y su nueva esposa en un bosque a las afueras del pueblo. El niño se llamaba Hansel y la niña Gretel. Todos los días el leñador trabajaba sin descanso. Sin embargo, llegó un momento en el que no alcanzaba para el sustento de su familia. Preocupado, el leñador le dijo a su esposa una noche: no tengo lo suficiente para comprar pan y mantequilla. ¿Qué haré para alimentarnos y alimentar a los niños? Esto es lo que haremos, respondió la mujer. Mañana por la mañana llevaré a Hansel y a Gretel a la entrada del pueblo y los dejaré ahí. Una familia acadalada se apiadará de ellos y vivirán una vida muy cómoda y feliz. Entonces, solo tendremos que preocuparnos por nosotros. Jamás lo permitiré, dijo el hombre. ¿Cómo crees que puedo abandonar a mis hijos? Debes hacerlo, refutó la mujer. Si no lo haces, todos vamos a tener hambre. Los dos niños, incapaces de dormir por el hambre, habían escuchado la conversación. Llorando, Gretel le dijo a su Hansel: no puedo creer lo que hemos escuchado. No te preocupes, Gretel, respondió Hansel con su voz tranquila. Tengo una idea. Al amanecer, la malvada mujer despertó a sus dos hijastros gritando: levántense ya, no sean flojos, vamos al mercado a comprar alimentos. Luego les dio a los pequeños un trozo de pan y les dijo: este es el almuerzo. No se lo coman enseguida porque no hay más. Gretel guardó el pan en su delantal. Hansel puso el suyo en el bolsillo de su abrigo y lo desmenuzó en secreto. Con cada paso que daba, arrojaba las migas de pan en el camino. Espérenme aquí, dijo la madrastra cuando se encontraban en medio del bosque. Ya regreso. Sin embargo, pasaron las horas sin que volvieran a saber de la mujer. Tan grande era su maldad que los había abandonado sin tomarse la molestia de dejarlos en el pueblo. Hansel y Gretel se sentaron en la oscuridad y compartieron el pedazo de pan de Gretel. Pronto, los dos niños se quedaron dormidos. Cuando despertaron en medio de la noche, Gretel comenzó a llorar y dijo: ¿cómo encontraremos el camino a casa? Hansel la consuela diciéndole: espera que salga la luna. Luego seguiremos mi camino de migajas de pan hasta la casa. Conseguir el camino porque las aves del bosque se habían comido las migajas. Los dos pequeños se encontraban
perdidos en el bosque. Después de muchos días y noches de vagar por el bosque, los niños hallaron una casita que estaba hecha con pan de jengibre. «Comamos», dijo Hansel, mordisqueando el techo mientras Gretel probaba parte de la ventana. De repente la puerta se abrió y una anciana salió cojeando, apoyada en un bastón. Hansel y Gretel estaban tan asustados que dejaron caer los pedazos de jengibre que habían estado comiendo. La anciana sonrió muy amablemente y les dijo: «Soy una viejita muy solitaria, me siento muy feliz de verlos». La anciana los condujo al interior de su casa, cocinándoles una maravillosa cena. Luego los llevó a dos lindas camitas. Hansel y Gretel durmieron cómodamente, pero la amable ancianita en realidad era una bruja que usaba su casa para atrapar a los niños y convertirlos en muñecos de jengibre. Temprano a la mañana, la bruja encerró a Hansel en una jaula mientras dormía. Luego despertó a Gretel y le dijo: «Levántate, floja, y ayúdame a preparar el horno. Voy a convertir a tu hermano en un muñeco de jengibre». Gretel lloró al escuchar las palabras de la bruja, pero no tuvo más remedio que hacer lo que ordenaba. Cuando la niña encendió el fuego del horno, la bruja le dio una nueva orden: «Métete adentro y mira si el horno está lo suficientemente caliente». En el momento que Gretel estuviera dentro, la bruja tenía la intención de cerrar el horno y convertir a la pobre niña en una muñeca de jengibre. Pero Gretel conocía las crueles intenciones de la bruja y respondió: «No sé qué hacer. ¿Cómo entro al horno? La puerta es lo suficientemente grande». «Mírame entrar», respondió la bruja muy molesta. Luego abrió la puerta del horno mágico y se metió dentro. Gretel instantáneamente cerró la puerta. Una vez dentro del horno, la bruja se convirtió en una muñeca de jengibre. Gretel liberó a Hansel de su prisión. A la salida de la casa de la bruja, Hansel tropezó con un baúl lleno de joyas. Los niños se llenaron los bolsillos de oro, perlas y diamantes. Felices corrieron el bosque hasta que vieron a su padre en la distancia. El angustiado hombre abrazó a sus hijos con fuerza. Todos los días salía a buscarlos. Tanta era su pena que no quiso volver a saber de su malvada esposa. Hansel sacó las joyas de sus bolsillos y dijo con emoción: «Mira, papá, nunca tendrás que volver a cortar leña». Fue así que esta pequeña familia vivió feliz para siempre. Bueno, muchas gracias a Gabriela y Emanuel por leernos este cuento. Y la moraleja que nos deja es que no debemos fiarnos siempre de las apariencias, que muchas veces son las que engañan, y que el aspecto de alguien no tiene que ver con su ingenio, astucia o capacidad, que no todo lo que a simple vista parece bueno lo es, como ocurre con la bruja. Esperamos que estén disfrutando mucho este recorrido por los cuentos contados por los niños, que definitivamente nos hacen imaginar y creer en la magia de la lectura. El próximo cuento se llama Los tres cerditos.
contado por Violeta. Hola Violeta, bienvenida. Hola, Ángela. Hola, te vemos perfecto. Cuéntanos. Está bien. Los tres cerditos, leído por Violeta Bermúdez Tres Palacios. En un pueblito no muy lejano, vivía una mamá cerdita junto con sus tres cerditos. Todos eran muy felices hasta que un día mamá cerdita les dijo: hijitos, ustedes ya han crecido. Es tiempo de que sean cerditos adultos y vivan por sí mismos. Antes de dejarlos ir, les dijo: en el mundo nada llega fácil. Por lo tanto, deben aprender a trabajar para lograr sus sueños. Mamá cerdita se despidió con un besito en la mejilla y los tres cerditos se fueron a vivir en el mundo. El cerdito menor, que era muy, pero muy perezoso, no prestó atención a las palabras de mamá cerdita y decidió construir una casita de paja para terminar temprano y acostarse a descansar. El cerdito del medio, que era medio perezoso, medio prestó atención a las palabras de mamá cerdita y construyó una casita de palos. La casita le quedó chueca, porque como era medio perezoso, no quiso leer las instrucciones para construirla. La cerdita mayor, que era la más aplicada de todos, prestó mucha atención a las palabras de mamá cerdita y quiso construir una casita de ladrillos. La construcción de su casita le tomaría mucho más tiempo, pero eso no le importó. Su nuevo hogar la albergaría del frío y también del temible lobo feroz. Ah, y hablando del temible lobo feroz, este se encontraba merodeando por el bosque cuando vio al cerdito menor durmiendo tranquilamente a través de su ventana. Al lobo le entró un enorme apetito y pensó que el cerdito sería muy delicioso bocadillo. Así que tocó la puerta y dijo: cerdito, cerdito, déjame entrar. El cerdito menor se despertó asustado y respondió: no, no y no, nunca te dejaré entrar. El lobo feroz se enfureció y dijo: soplaré y resoplaré, y tu casa derribaré. El lobo sopló y resopló con todas sus fuerzas, y la casita de paja se vino al piso. Afortunadamente, el cerdito menor había escapado hacia la casa del cerdito del medio, mientras el lobo seguía soplando y resoplando. El lobo feroz, sintiéndose engañado, se dirigió a la casa del cerdito del medio y al tocar la puerta dijo: cerdito, cerdito, déjame entrar. El cerdito del medio respondió: no, no y no, nunca te dejaré entrar. El lobo hambriento se enfureció y dijo: soplaré y resoplaré, y tu casa derribaré. El lobo sopló y resopló con todas sus fuerzas, y la casita de palo se vino abajo. Por suerte, los dos cerditos habían corrido hacia la casa de la cerdita mayor, mientras que el lobo seguía soplando y resoplando. Los dos hermanos, casi sin respiración, le contaron toda la historia. Hermanitos, hace mucho frío y ustedes la han pasado muy mal. Así que disfrutemos la noche al calor de la fogata, dijo la cerdita mayor, y encendió la chimenea. Justo en ese momento, los tres cerditos escucharon que tocaban la puerta. Cerdita, cerdita, déjame entrar, dijo el lobo feroz. La cerdita respondió: no, no y no, nunca te dejaré entrar. El hambriento se enfureció y dijo: soplaré y resoplaré, y tu casa derribaré. El lobo sopló y resopló con todas sus fuerzas, pero la casita de ladrillos resistía a sus soplidos y resoplidos. Más enfurecido y hambriento que nunca, decidió trepar el techo para meterse por la chimenea.
Al bajar la chimenea, el lobo se quemó la cola con la fogata. ¡Ay, ay! Gritó el lobo y salió corriendo por el bosque para nunca más ser visto. Un día cualquiera, mamá cerdita fue a visitar a sus queridos cerditos y descubrió que todos tres habían construido casitas de ladrillo. Los tres cerditos habían aprendido la lección. En el mundo nada llega fácil. Por lo tanto, debemos trabajar para lograr nuestros sueños. Gracias. Muchas gracias, Violeta. Excelente lectura. Gracias por relatarnos este cuento. Y los valores que nos deja este cuento son el esfuerzo, la solidaridad y la cooperación. Bueno, ahora vamos con otro cuento de los hermanos Grimm. Un hombre muy afortunado. El cuento se llama El ganso de oro y quien lo contará será Gabriela. Bienvenida, Gabriela. Buenas noches a todos. Buenas noches, Gabriela. Empezaré con el cuento. El cuento El ganso de oro. Había una vez un hombre que tenía 3 hijos. Al más joven de los 3 lo llamaban Tontín y era despreciado, burlado y dejado de lado en cada ocasión. Un día quiso el hijo mayor ir al bosque a cortar leña. Su madre le dio una deliciosa torta de huevo y una botella de leche para que no pasara hambre ni sed. Al llegar al bosque se encontró con un hombrecillo de pelo gris y muy viejo, que lo saludó cortésmente y le dijo: por favor, dame un trozo de torta y un sorbo de leche, pues estoy hambriento y sediento. Si te doy pastel y leche, me quedaré sin qué comer, respondió el hijo mayor. Y dejó plantado al hombrecillo para seguir su camino, pero cuando comenzó a talar un árbol, dio un mal golpe equivocado y se lastimó el brazo con el hacha, por lo que tuvo que regresar a la casa. Con este golpe pagó por su comportamiento con el hombrecillo. A continuación, partió el segundo hijo al bosque y como al mayor, su madre le dio una deliciosa torta y una botella de leche. También le salió al paso el hombrecillo gris y le pidió un trocillo de torta y un sorbo de leche. El segundo hijo le contestó con desprecio: si te doy, me quedo sin qué comer. Sin más, dejó al hombrecillo y siguió su camino hacia el árbol más
frondoso, el castigo no se hizo esperar. No había dado más que unos pocos hachazos cuando se golpeó la pierna y tuvo que regresar a casa. En ese momento dijo Tontín: «Padre, déjame ir a cortar leña». El padre le contestó: «Tus hermanos se han hecho daño, así que déjalo ya. Tú no entiendes nada de esto». Pero Tontín insistió tanto que finalmente el padre le dijo: «Anda, ve, ya aprenderás a fuerza de golpes». La madre le dio una torta que había hecho con agua y harina y una botella de leche agria. Cuando llegó al bosque, se tropezó con el viejo hombrecillo gris, que lo saludó y le dijo: «Por favor, dame un trozo de torta y un trago de tu botella, pues tengo mucha hambre y sed». Tontín le respondió: «Solo tengo una torta de harina y leche agria, pero si te apetece, sentémonos y comamos». Los dos hombres comieron y bebieron, y luego dijo el hombrecillo: «Como tienes buen corazón y te gusta compartir, te voy a hacer un regalo. Allí hay un árbol viejo, córtalo y encontrarás algo en la raíz». Dicho eso, el hombrecillo se despidió. Tontín se dirigió hacia el árbol, lo taló y cuando este cayó, encontró en la raíz un ganso que tenía las plumas de oro. Puro lo sacó de allí, llevándoselo consigo y se dirigió a una posada para pasar la noche. El posadero tenía 3 hijas que, al ver el mayor, pensó: «Gran ganso». Sintieron curiosidad por conocer qué clase de ave maravillosa era aquella. La mayor pensó: «Ya tendré ocasión de arrancarle una pluma». Tan pronto Tontín había salido, tomó al ganso por un ala, pero el dedo y la mano se le quedaron allí pegados. Poco después llegó al segundo, que no tenía otro
pensamiento que arrancar una pluma de oro, pero apenas tocó a su hermana, se quedó pegada a ella. Finalmente llegó la tercera con las mismas intenciones. Entonces gritaron las dos hermanas: no te acerques por tu bien, no te acerques. Pero ella no entendió por qué no tenía que acercarse y pensó: si ellas están ahí, también puedo estar yo. Y se acercó dando saltos, pero apenas había tocado a su hermana, se quedó pegada a ella. Así que tuvieron que pasar la noche pegadas al ganso. La mañana siguiente, a la mañana siguiente, Tontín tomó el ganso en brazos sin preocuparse de las tres jóvenes que estaban pegadas. Ellas tuvieron que correr detrás de él a la derecha o a la izquierda, según se le ocurrió ir en medio del campo. Se encontraron con el cura, y cuando vio el cortejo, dijo: pero ¿no les da vergüenza, muchachas, seguir así a un joven por el campo? ¿Creen que eso está bien? Con estas palabras tomó a la más joven de la mano con el fin de separar, pero se quedó igualmente pegado y tuvo que correr también detrás. Poco después llegó el sacristán y vio al señor cura seguir a las jóvenes. Se asombró y gritó: ¡ay, señor cura! ¿A dónde va con tanta prisa? No olvide que hoy todavía tenemos un bautizo. Se dirigió hacia él y lo tomó del abrigo. Quedaron también allí pegados. Iban los 5, cura los llamó, corriendo uno tras otro. Cuando se aproximó, dos
campesinos con sus asadones. El cura los llamó y les pidió que lo vieran, que lo liberaran a él y al sacristán, pero apenas corrían tras Tontín y el Ganso. Pronto llegaron a una ciudad donde el rey que gobernaba tenía una hija que era tan seria que nadie podía hacerla reír. Para ese entonces él había informado una ley diciendo que el hombre que era capaz de hacerla reír podría casarse con ella. Cuando Tontín escuchó esto, fue con su ganso y todo su tren de seguidores ante la hija del rey. Tan pronto ella vio a las 7 personas correr sin cesar, uno detrás del otro, que aquí para allá comenzó a reír a carcajadas. Tontín ganó el corazón de la princesa al haber devuelto su risa. Los dos se casaron y fueron felices para siempre. Gracias. Muchas gracias, Gabriela, por este relato con este cuento. Los valores que nos deja son la generosidad, las apariencias, la bondad y la gratitud. Y terminamos este recorrido de cuentos con uno llamado La Bella y la Bestia, contado por María Camila. Hola, María Camila, bienvenida. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, digo buenas noches. Hola, María Camila, buenas noches. Hoy voy a leer La Bella y la Bestia. Eras una vez un mercader que había perdido su enorme fortuna. Un día debió viajar a un lugar muy lejano y les preguntó a sus hijas qué querían a su regreso. Sus 2 hijas mayores le pidieron joyas y vestidos, sin considerar la situación de su padre. Pero la hija menor, quien todos llamaban Bella, dijo: «Padre, solo pido una rosa con pétalos rojos». El mercader, en su camino de regreso, tuvo que atravesar un bosque muy espeso. Era una noche oscura y buscó un lugar donde dormir. Después de un rato, divisó a lo lejos un enorme castillo y se dirigió hacia él. Al acercarse a la puerta, esta se abrió por sí sola. Y al no escuchar la respuesta, el mercader se entró y fue al comedor. Se sentó a la mesa y comió todos los alimentos servidos. Ella luego encontró una habitación y se acostó en una cama suave y esponjosa.
Antes de dormir se dijo, el sueño de esta casa y sus sirvientes no, no tardarán en dejarse ver. Espérame, perdonen la libertad que me he tomado. Al día siguiente, al salir del castillo, se detuvo a mirar un hermoso rosal y arranchó una de sus rosas con la intención de llevarse la bella. De repente, una bestia de aspecto feroz que llevaba una ropa de seda fina saltó en arbusto arbusto. Te di comida y una cama para dormir. Y ahora estás robando mis cobijas. El mercader estaba avergonzado y asustado. Con voz temblorosa le ofreció disculpas. La bestia decidió dejarlo ir si prometía enviar una de sus hijas al castillo. El mercader estuvo de acuerdo y corrió a la casa. Desconsolado, les habló a sus hijas acerca del encuentro con la bestia. Las dos hermanas culparon a Bella por suerte de su padre. Esto no hubiera sucedido si ustedes no hubieran pedido vestidos o joyas, dijeron. Sintiéndose responsables de Bella, aceptó quedarse con la bestia. La bestia trataba a Bella con mucha bondad, le ofreció la habitación más grande y le permitió recorrer su hermoso jardín. En las noches, Bella se sentaba cerca de la chimenea y cosía mientras la bestia le hacía compañía. Al principio sentía miedo de la bestia, pero poco a poco empezó a agradarle la bestia. Sin poder contener sus sentimientos, le pidió a Bella que se casara con él, pero ella no le negó. No podía olvidar su horripilante aspecto. Aún así, la bestia continuó tratándola con generosidad y mucho amor. Como Bella extrañaba mucho a su padre, la bestia le dio un espejo mágico y le dijo, mira el espejo y podrías ver a tu familia. Nunca te sentirás sola. Un día, la Bella miró al espejo y vio que su padre estaba muy enfermo. Entonces fue donde la bestia y llorando, por favor, déjame ir a casa, solo quiero ver a mi padre. Nunca dejarás este castillo. Al decirlo, él salió de la habitación, pero poco después, un tiempo se acercó a Bella y dijo, puedes ir a acercarte con tu padre por 7 días, pero debes prometerme que regresarás. A Bella muy feliz y estuvo de acuerdo. Luego se fue a quedar sola con su padre, quien pronto se recuperó con su presencia. Bella se quedó con su familia durante durante los 7 días. Se habrá olvidado de la bestia y su castillo, pero una noche tuvo una terrible pesadilla en la que vio a la bestia enferma de gravedad. Bella regresó al castillo inmediato al ver a la bestia débil y enferma. Le dio entre sollozos y
y vive contigo para siempre. Con solo decir las palabras, la bestia se convirtió en un apuesto príncipe y dijo que viviendo bajo una maldición todos estos años y solo verdadero amor pudo ser el encanto. La bella y la bestia se casaron y vivieron felices para siempre. Fin. Muchas gracias. Muchas gracias, María Camila. A ti muchas gracias por leernos este cuento que nos deja como valores el sacrificio, la bondad y el nunca dejarse guiar por las apariencias. Y así termina nuestro A Viva Voz para los niños. Nos llevamos mucho aprendizaje, enseñanzas, pero sobre todo valores que podemos aplicar en nuestro día a día. Nos despedimos con un corto video sobre la importancia de la lectura. La lectura nos lleva a lugares mágicos e increíbles.